Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. Si la voz es compartida, la democracia también. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Sansofé. Arrancamos la voz de la iniciativa popular. Este es un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana que nace para escuchar, compartir y dar visibilidad a las voces que construyen lo común. En el programa de hoy vamos a continuar abordando la participación como una herramienta clave para el empoderamiento colectivo. Vivimos en un tiempo en el que el sistema educativo sigue priorizando el qué hay que ser por encima del quiénes somos. Un modelo que en muchas ocasiones deja fuera la emoción, la creatividad y la construcción consciente de la identidad individual y colectiva. Frente a esa realidad surgen iniciativas que cuestionan lo establecido y proponen nuevas formas de aprender, de convivir y de construir comunidad. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Nos enseñan a encajar, no a pensar, a repetir consignas, no a preguntar. Libros cerrados, respuestas de ayer, mucho que obedecer, poco que ser. Nos miden por notas, por normas, por rol, pero nadie pregunta cómo está el corazón. Se premia la forma, se olvida el sentir, se educa la máscara, no el vivir. Y así crecemos lejos de lo esencial, desconectados de lo emocional. Nos dicen quién ser, qué imitar, pero el vacío no sabe aprobar. Aprender a ser, no solo hacer, mirar hacia adentro para comprender, romper el molde, cambiar la raíz. La educación empieza cuando soy feliz. Aprender a ser, volver a crear una vida con sentido, una forma de habitar. La infancia sabía mirar sin temor, jugaba con preguntas, soñaba mejor. Hoy todo es prisa, control y razón. Se pierde el misterio, se apaga la intuición. Nos hablan de éxito, de competir, pero no
sistema no sabe cuidar, habrá que aprender a transformar. Desde lo humano, desde lo real, pensar en común, sentir sin disfraz. Aprender a hacer, mirar alrededor, construir comunidad desde lo que soy. No más recetas, no más ficción, educar es un acto de revolución. Y cuando sepamos quiénes somos aquí, podremos cambiar lo que está por venir. Y en esta mañana abrimos ya nuestros micrófonos para la Asociación Pandora. Está con nosotros su representante legal y un viejo conocido de nuestra casa de Radio Guiniguada y del programa Sansofé, Gabriel Alpresa. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto tenerte un año más en este programa de radio, y es un gusto porque es muy beneficioso para la Asociación Pandora y para la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, porque eso quiere decir que nuestros caminos se siguen cruzando, se siguen encontrando y que seguimos en la misma línea de trabajo. Seguimos vivos, sí. Bueno, Gabriel, me gustaría saber cómo ha ido este último año de la Asociación Pandora. ¿Cómo se ha desarrollado las diferentes actividades? ¿Han estado con energía? ¿Han pasado malos momentos? ¿Los han pasado muy buenos? Pues mira, como siempre, ¿no? Hay un poco de todo, siempre en lo que trabajamos. En principio ha sido un buen año. Hemos tenido unas cuantas subvenciones y ha habido bastante movimiento en el proyecto. El único problema, yo creo que ya lo hablamos el año pasado, por ahí andábamos, que estamos con problemas del tema del local, ¿no? Pero de resto, bien, bastantes pibes, mucha dinámica, mucha gana, y ahí seguimos ilusionados, ¿no? Vi hace poquito en la prensa que el ayuntamiento presume de haber recuperado un espacio fantástico para volver a poner en marcha. Creo que lo denominaban Centro Cívico de la Isleta, si no me equivoco. Sí. Yo no sé si el concejal de distrito o la concejala de participación ciudadana, que si no me equivoco se llama Betsaida, y discúlpenme que no me acuerdo del apellido, han hablado ya con la Asociación Pandora, o si te consta a ti que haya hablado con otras entidades de la zona, pues para empezar a proyectar la participación ciudadana real en el centro cívico futuro de la isleta. Mira, me hablas de la administración pública y no sé por qué, pero Pandora y el foro, que también soy el presidente del foro, tenemos muchísimos problemas con la administración pública, ¿no? De hecho, se hizo hace un tiempo allí Calles con Arte, sí, una actividad que se plantea desde cultura, y no llamaron ni al foro ni a Pandora para organizar nada allí ni para hacer nada. O sea que la relación con la administración pública es nula, pero evidentemente yo me ando moviendo por un lado y para el otro, estoy aquí, estoy allí, y hemos hablado ya con determinadas personas para ver qué es lo que pasa con el local, pero en principio parece que lo va a coger Patrimonio y que se va a abrir una especie de periodo en el que se van a plantear proyectos o algo, y ya se verá a ver cómo funciona, ¿no? El sitio es fantástico, es maravilloso. Y lleva además un tiempo pues en manos de gente que no lo abría a la comunidad, sino que era para ellos, para sus cosas. Y ahora la verdad que es una buena oportunidad para poder desarrollar algo, pues además es un espacio muy interesante, pero habrá que ver, porque ya lo hablamos todos los años que venimos aquí, ¿no? Hay una cosa que es lo que se plantea de cara a la calle, la participación y demás, pero es cuando menos hemos podido participar o hemos podido plantear actividades con el ayuntamiento, ¿no? A mí esto es paradójico, ¿no? Porque estamos en un programa que está financiado para fomentar la participación ciudadana, fomentado por una institución pública como es el Cabildo de Gran Canaria, y en este caso por la Unidad de Participación Ciudadana, que ya nos gustaría que el área de participación ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria pues también ayudara a financiar no solo este programa, sino otros espacios de Radio Guiniguada y de otras entidades que desarrollan una labor. Pero es paradójico que se fomenten mucho, que son necesarios los talleres de zumba, de baile, de fútbol. Eso es muy interesante porque la gente en los barrios necesita tener un montón de actividades, pero casualmente las actividades que fomenten de verdad y que fomentan de verdad una práctica participativa en relación con las instituciones públicas y que en cierta manera pues divulgan que el empoderamiento es necesario, no son fomentadas y no son promocionadas y no son ofrecidas a las diferentes entidades. Vamos, que se ofrecen entidades pasivas en donde simplemente
repetimos lo que hace un monitor y no nos convertimos nosotros en los monitores de nuestros políticos, porque igual nosotros seríamos buenos monitores de políticos. Hay dos partes ahí que en lo que comentas. Una es que en Participación Ciudadana del Cabildo está Jorge Artiles, que es una persona que se ha movido mucho, que tiene un conocimiento concreto sobre este tema, que está peleando de hace años con el tema, que además tiene bastante claro lo que es el tema de la participación comunitaria. Y después otra es gente que está allí porque les toca o porque como son funcionarios les tocó allí. Hablo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde les cuesta mucho entender lo que es el tema de la participación real, ¿no? Mira, hay una cuestión interesante. Se planteó el tema del espacio de la grada, en Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba el antiguo estadio insular, que es como un poco, si los jóvenes quieren algo, que vayan a la grada a participar, con lo cual están descabezando los movimientos juveniles que hay en los barrios de la ciudad. Claro. En vez de decir, oye, cada barrio que funcione como funcione y que la grada sea un espacio de encuentro de pibes que ya estén trabajando. Entonces, un poco en base a eso, bueno, hay una palabra muy clave que se está planteando muchísimo tiempo, que es el tema de la gobernanza, que si la estudias y la trabajas, entiendes lo que es, pero parece que el mismo que pone la gobernanza dentro de los documentos no sabe lo que es la gobernanza. No lo sabe. Y al final no es una cuestión de, oye, vamos a sentarnos a decidir qué hacer con esto, sino que ellos toman una decisión y después tú tienes que ir a pelearte con ellos para cambiar esa decisión y es imposible. Entonces, es una pena porque realmente todo tiene que tender hacia un tema de participación real, que la gente se empodere y plantee determinadas cosas, porque al fin y al cabo un político está aquí 4 años y se va, pero la comunidad es la que se queda. Entonces tenemos que decidir hacia dónde vamos, cómo lo planteamos, y eso no está en la calle, no hay... Porque además tampoco hay una cultura de la participación. Y vuelvo a hablar de lo que es el leitmotiv de Pandora, el tema de la escuela, ¿no? De los institutos, ¿no? Si tú no enseñas a un pibe a participar en la vida democrática del centro, ¿cómo pretendes que después el pibe en la calle plantee algo que tenga que ver con eso? Es imposible. Es que todo lo que sea fomentar en cierta medida el pensamiento crítico no puede ser positivo para la clase política, porque estaríamos poniendo en duda su eficacia y estaríamos poniendo entre la espada y la pared su permanencia en la poltrona. La poltrona es la poltrona. Lo que pasa es que tenemos un problema al entender lo que es la función política, ¿no? Porque para mí son gestores de lo público, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo llegara a ser político en algún momento, a mí me interesaría muchísimo que hubiera un criterio en la comunidad y que me ayudaran a decidir. Otra cuestión es que yo pueda ser más de izquierdas o de derecha y yo planteo una serie de iniciativas o de ideas para fomentar lo que yo valoro, ¿no? Pero el que la comunidad esté totalmente sellada para la participación y que ellos decidan y hagan y deshagan y no nos escuchen y se planteen determinadas historias, a mí me parece gravísimo, sobre todo a estas alturas del sistema democrático, que al final se empobrece. Y la política pública, pues precisamente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido bastante nefasta ya desde la época de Prisco Navarro, que terminó de amputar al movimiento ciudadano de la capital. Y el movimiento ciudadano de la capital era muy grande, muy amplio, y lo descabezó con la excusa de la pandemia. La pandemia fue mortífera, ya no solo para las personas que la sufrieron, sino para los diferentes movimientos ciudadanos en los barrios que toda la vida han tenido una actividad social importante. La Isleta, Barranquillo Don Zoilo, La Vega de San José y tantos otros barrios como San José también. Escaleritas, en donde ha habido un movimiento ciudadano importante, considerable, de oposición, pues por ejemplo las Torres del Canódromo en Escaleritas, en Chamán, quedan descabezados porque, claro, ¿por dónde te atacan? Te atacan por donde más vas a sangrar, y es a través de las pertenencias municipales, las dependencias municipales, los locales municipales, esos locales que después de todo pagamos con nuestros impuestos, todos y todas, y a los que tenemos derecho de acceder, y son auténticamente amputados del movimiento ciudadano para que no tengan un lugar donde poder vertebrar toda su proyección, toda su idea, porque después de todo no es lo mismo reunirte en tu casa que reunirte en una cafetería. Vamos, digo yo. Sí, y hablando de esto, la pandemia fue una excusa fantástica para quitarnos de en medio, para cambiar cerraduras en muchos sitios y para después parecer como que nosotros tenemos que pedir permiso. Y hay una cuestión muy curiosa que ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Como si en Madrid el PSOE abandera el feminismo, la idea feminista de la horizontalidad de los recursos,
Cuando llegamos aquí, que son gente del PSOE también, lo que hacen es, si tú quieres un local, tienes que hablar con el ayuntamiento. Pero si tú tienes los jueves y una compañera tiene el viernes y tú quieres hablar con ella para intercambiarte el día, tienes que hablar con el ayuntamiento, ellos deciden, hablan con la compañera habla con ellos y ellos te contestan a ti. ¿Pero qué coño es esto? Si yo estoy viendo a esa compañera todos los días en la calle, ¿por qué no podemos decidir entre nosotros? Entonces, esa ruptura de redes entre la gente que está generando cosas y el no tener un espacio en común donde generar una cuestión de continuidad es lo que está matando absolutamente todo, ¿no? Y la capacidad de decidir sobre lo propio. O sea, sí. Eso es vital. Pues el objetivo de este programa, entre otras cosas, es empoderar a la ciudadanía para que su voz llegue a nuestras instituciones, pero que también llegue a los vecinos y vecinas que a lo mejor tienen sordera y que no han sido capaces de escuchar o de ver el mensaje que se lanza desde 2 números más allá de lo que se supone que es una sede social en donde podría haber un movimiento o donde podría haber una entidad que podría estar haciendo una labor súper importante para el barrio. Por lo tanto, así que si nos estás escuchando a través de la FM 89.4 de Radio Guiniguada, busca qué es lo que pasa en tu barrio. Búscalo, analízalo, ponlo en común, pues por ejemplo con nosotros, con la radio o con las asociaciones que están en tu barrio. Este programa es ideal para descubrir qué es lo que se mueve en tu barrio, así que te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11. Y en este espacio recibimos a entidades como la que representa Gabriel Alpresa, en este caso es la Asociación Pandora, porque desarrollan durante todo el año un montón de actividades, un montón de proyectos. Y Gabriel, ahora el año pasado, el Cabildo de Gran Canaria les aprobó un proyecto que se llama Liberatorio de Ideas. Ajá. Y a mí me gustaría primero que me dijeras qué es esto de Liberatorio de Ideas y por qué eligieron este nombre, porque yo sé que tú siempre tienes una vuelta de hoja para todos los nombres y para todas las... Tiene sentido y ahora lo verán. Bueno, esto es nosotros el leitmotiv del proyecto Pandora, de la propuesta Pandora, del proceso Pandora, tiene que ver con cambio del sistema educativo, evolución e integración de la escuela. Entendemos que el sistema educativo actualmente ya no solamente está obsoleto, que está reconocido por todo el mundo, sino que está resultando tóxico, no solamente para el alumnado, sino para el profesorado, para las familias, para las comunidades y demás, ¿no? Entonces, nosotros con el Cabildo ya hemos tenido, este es el tercer proyecto que nos aprueban. El primer proyecto se llamaba El Núcleo, que fue hablar con gente de lo educativo, de lo social, qué ideas se podrían plantear para la evolución del sistema educativo. Estuvimos un tiempo hablando sobre eso. Después se montó otro que se llamaba El Faro, que era ver quiénes se podían implicar en plantearse algo más serio y más profundo. Y este se llama el Liberatorio de Ideas. Es como un laboratorio de ideas, pero uno de los jóvenes, cuando yo estaba hablando de hacer un laboratorio de ideas, planteó un liberatorio como para que cada uno pudiera liberar la energía y las ganas que tuviera de hacer algo. Entonces, el proyecto consiste en intentar entender qué plantean los jóvenes que falta en el sistema educativo. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la música, el tema de la oratoria, el tema de, yo qué sé, juegos de mesa, deportes, no tanto como se plantea de educación física en la escuela, sino a otros niveles, tema de respiración, de relajación, trabajo de grupo, el trabajo de comunidad, todo ese tipo de cosas que no están contemplados en los centros educativos. Conviene decir que hablamos más en la época de la secundaria, que es cuando está el colapso del sistema educativo real, y en ese momento lo que nos estamos planteando es que los pibes sean capaces de plantear qué se podría trabajar en los centros educativos y trabajarlos en la calle y generar dinámicas que nos ayuden a entender lo que se podría aprender allí, ¿no? Es muy importante porque realmente estamos ante un sistema educativo ya planificado, impuesto y nada participativo, en donde se ha decidido que lo ideal es lo que hay y no otra cosa, y cuando interesa cambiarlo, se cambia por otra vaina sin planteárselo tampoco a la sociedad, sin llevarlo a, ¿cómo se llama? A exposición pública, por decirlo de alguna forma. Y por eso yo creo que esto es atinar un poquito. Hay una cuestión que es importante porque, perdón, ya esto me lo han comentado algunas veces. Todo el mundo dice, pero si están cambiando continuamente el sistema educativo. No es cierto. Lo que están cambiando es la fachada del sistema educativo y están cambiando determinados ritos de paso y cuestiones concretas
que son simplemente si apoyamos más o menos a la escuela pública, a la privada, a la concertada, y muy poco más. No se cambia nada más. Y nosotros estamos planteando que lo educativo tiene que replantearse qué es lo educativo. Es decir, no entendemos la educación si no hay una cuestión terapéutica de ayuda a un montón de pibes que lo están pasando fatal. Y si me está escuchando seguramente madres y padres con pibes en situaciones de adolescencia que están colapsando dentro del sistema, absolutamente colapsando. Yo tengo unos 15 o 16 pibes que han dejado el instituto y que muchos de ellos están encerrados en las casas. ¿Cómo es posible que dejemos escapar a estos pibes? Claro. Cuando además suelen ser pibes muy sensibles y muy inteligentes. ¿Por qué los dejamos ir? Porque el sistema no sabe absorberlos. ¿Por qué? Porque no entran dentro de los que son los parámetros que ellos necesitan. Realmente la educación tiene que tener primero ese punto terapéutico, no solamente para el alumnado, sino también para el profesorado, que lo está pasando fatal, y para un montón de padres y madres. Y otra parte que es fundamental es el tema comunitario. Si la educación no es comunitaria, no es educación. Puede ser instrucción, puede ser aprendizaje, puede ser formación, pero la educación tiene un componente comunitario y colectivo que no se está desarrollando de ninguna manera. Los pibes en un aula de la ESO, para que nos entendamos, los chicos cuando empiezan a tener el tema de la adolescencia, ¿sabes con quién quieren estar y cómo se quieren sentir? Con sus iguales. Sí. Necesitan a sus iguales para confrontarse y para plantearse y empiezan a separarse de sus padres. ¿Qué hacemos en el instituto? Ponemos a un profesor de autoridad que tiene que gobernarlos, dominarlos, sojuzgarlos, cuando lo que tendríamos que hacer es dejarlos fluir. Este tío por dónde va, ¿qué es lo que le gusta hacer? Oye, no le gusta nada estar sentado. Es normal. Hay muchísimas teorías, la neuroeducación que ya se está empezando a plantear, que plantea que en esas edades los pibes tienen que estar en movimiento. Ajá. Aprenden en movimiento. ¿Cómo los sentamos? ¿Por qué los sentamos? Tienen que aprender a relacionarse entre ellos, no los dejamos. Entonces, exacto, todas esas situaciones que se están dando, esto sería muy sencillo, Javier, no es una cuestión de... Yo no soy un gran entendido de muchas cosas, o que he leído mucho y he hablado con mucha gente, pero todo el mundo lo tiene claro. Léanse neuroeducación, lean pedagogía blanca, lean coeducación, léanse la LOMLOE, que es una ley puesta por el Estado español del año, creo que fue 2023, 2024, interesantísima porque plantea todo esto, y sin embargo después a los institutos no llega. ¿Por qué no llega? ¿Sabes por qué no llega? Porque lo cómodo es seguir en donde estamos. Claro. Independientemente de que la mayoría del profesorado, los pibes y las familias, están entendiendo que el sistema se los está cargando. Sigue funcionando así. Los están programando, porque realmente estamos hasta un sistema que está dando instrucciones a los pibes y pibas para que funcionen de una determinada manera. Se está programando al sistema. El sistema nuestro está en continua programación. Sí. Aquí no estamos hablando de ¿cómo se puede decir? De saberes, de competencia, no estamos hablando de nada de eso, de capacidades realmente, estamos hablando de instrucción. Sí, bueno, alguien comentaba una frase que me parece muy interesante, que es que estamos en un sistema educativo del siglo XIX, educado por gente del siglo XX, para gente que va a vivir el siglo XXI. Entonces, exacto, estamos en un desfase tan terrible que al final, ¿a quién estamos afectando? ¿Cómo es posible que hoy en día permitamos que los pibes con 7, 8 o 10 años tengan móviles y estén todo el día mirando el TikTok, el no sé qué, no sé cuánto? ¿Saben realmente qué están generando en la mente de esos pibes? Les están rompiendo su capacidad de pensar, les están rompiendo su capacidad de analizar, de reflexionar sobre las cosas, de tener criterio propio. Eso es muy grave. ¿Cómo vas a pensar algo si no lo ves? O sea, es como soñar con... ¿Qué te puedo decir? Es que no te puedo decir nada porque no lo sé, pero es como soñar con una galaxia que no existe y ¿cómo te la inventas? Tienes que tener una base. Es no tener ni siquiera la capacidad de retener información. Yo lo digo siempre, yo tengo 62 años y yo recuerdo una chica, se llamaba Omaira, creo que fue en Nicaragua, en un terremoto que se quedó con agua hasta el cuello y tal. Yo me quedaré toda mi vida con la cara de esa chica, ¿sabes por qué? Porque la estuvimos viendo 2 o 3 días. Pero hoy en día tú ves una información y después otra, y después otra, y después otra. No te acuerdas de nada. No hay visión en profundidad de lo que estamos haciendo. Y eso lo saben las administraciones públicas, lo saben los gobiernos, lo saben todos los psicólogos y terapeutas que están haciendo un montón de cosas por ahí. Y no hay forma de que alguien diga, oye, esto no puede seguir funcionando así, ¿no?
Ya uno con una edad pues puede coger y puede plantearse determinadas cosas. Mira, un niño pequeño, esto lo hemos visto todos muchísimas veces y probablemente lo cuente y hay mucha gente que dirá, yo hago lo mismo. Niños pequeños, para comer le pones la tablet delante para que vea la película. Para vestirse, sí, la tablet. Para bañarse, la tablet. Cuando estamos, para que no moleste, la tablet. En el coche, la tablet. ¿Saben qué están haciendo? Están impidiendo que las partes importantes de la vida, que es cuando uno se alimenta, cuando uno se cuida, cuando uno se limpia, cuando uno tal, no estemos en el presente de lo que estamos haciendo. Estemos en otra cosa. ¿Cómo después me vienen y me dicen, chacho, Gabriel, es que hay muchísima gente con TDAH? Pues claro, ¿cómo no van a tener TDAH? ¿Cómo no lo van a tener si al final son unos multitask que están viendo 3 pantallas a la vez? No conocen los autocuidados que son necesarios. Es imposible. Y una cosa que decíamos siempre de antiguo, ¿no? Es fundamental para uno crecer, aburrirse. Aburrirse, mirar al tendido y quedarse allí en pesca, como dicen los pibes ahora, y decir y que alguien te toque y de repente dices, ¿qué he estado haciendo? ¿He perdido el tiempo? No, has estado reflexionando, has estado contigo mismo. Eso es fundamental y lo estamos perdiendo a todos los niveles, ¿no? ¿Cómo pretenden transformar el sistema socioeducativo desde la participación ciudadana? ¿Cómo lo proyecta el trabajo diario que hacen con esta actividad de liberatorio de ideas? Mira, en principio lo que interesa es que todo el mundo entienda que aprender y enseñar es una cuestión que hacemos todos continua y constantemente. Esto es una cuestión de que el profesorado enseña, los padres y madres enseñan y el alumnado, los hijos aprenden. Yo no he aprendido más en mi vida que desde que tuve a mi hijo. En la interacción con él yo iba como diciendo, mira qué interesante, mira qué bueno, mira qué... Y yo le aportaba cosas y él me aportaba cosas. El sistema educativo tiene que plantear en una historia más abierta. Y evidentemente hay lenguaje, pero mira, por ejemplo, el lenguaje. Tú metes a un pibe en una clase y de repente el profesor no le cae bien, o la asignatura no le gusta, o le es muy pesada, y de repente empieza a desconectarse y se va. Tengo pibes pero a patada. Y tú me dirías, es que a lo mejor no tienen interés con la letra. No, tengo raperos. Tengo muchos raperos que se fueron del sistema educativo porque no les interesaba. Yo me fui de alguna asignatura que otra, ¿eh? Sí, todos hemos hecho alguna gracia de esta. Vale, pues estos chicos cuando empezaban a venir a Pandora rapeaban sin vocabulario y rapeaban siempre con los mismos finales, que tienen que ver con madre y padre, todo ya se pueden imaginar el qué. Y de repente yo le decía a los chicos, ¿y ustedes no utilizan más palabras? No, pues con esto me va bien. Hay un chico al que le empecé a plantear palabras y le enseñé oxímoron, que es la típica de estas 2 palabras seguidas que significan diferente, o sea, silencio estruendoso. Él empezó a plantear el tema de los oxímoros en las batallas de gallo y los chicos que estaban enfrente se quedaban como diciendo, ¿qué dice este tío, no? Y empezó a arrasar y empezó a estudiar. Si ellos entienden que el lenguaje y la comunicación no es una cuestión que te tengan que imponer de arriba, sino algo que a ti te va a permitir fluir en la vida, claro, ellos van a fluir con eso. Y van a aprender, van a leer, van a escurrir. Esto es una cuestión, Javier, de motivación. Cuando tú matas la motivación de un pibe en la clase porque se aburre, adiós la asignatura. No quiere seguir. Y las matemáticas son súper interesantes si se dan bien. Claro. El lenguaje también lo es, la historia. Pero, mira, me vinieron hace unos años, estaba dando clases a una chica en matemática y de repente me dijo, Gabriel, hoy es que vienen 2 amigas a estudiar historia y no sé qué. Vale, yo terminé mi clase, vinieron las 2 amigas, se sentaron, hola y tal, y les dije que, dice, no, tenemos mañana un examen de no sé qué, no me acuerdo qué era, ¿no? Pero algo de la guerra, lo que siempre se estudia en historia, ¿no? Que parece que no hay otra cosa, ¿no? En Asia y no sé qué. Y entonces me decían, no, es que esto es un follón, y les dije, a ver qué es, empiecen a leerlo en alto. Entonces ellas empezaron a leerlo, entonces yo empecé en la pizarra que teníamos a hacer el mapa del sitio, y aquí están las fuerzas de los no sé qué, y fueron aquí, cruzaron el río, hicieron tal, y hicimos toda la lección en la pizarra dibujándola. Claro. ¿Te puedes creer que me llamaron a los 3 días a decirme, Gabriel, aprobamos las 3? ¿Y eso? Y me dice, cuando me hacían la pregunta, yo me acordaba de la pizarra, de lo que hiciste con esto. Simplemente hay gente que no es... A mí, por ejemplo, tú me hablas y me quedo con algunas cosas. Pero si tú me permites escribir, me quedo con el 80% de las cosas. Claro. Entonces, cada persona aprende de una manera. Hila. Claro. Y ya tú haces tu discurso, generas tus historias, buscas tus recursos, te interesas más o menos. Entonces, esa motivación de la que parte todo es fundamental. Y digo una cosa que para mí es una esperanza. Todos tenemos esa capacidad de encender nuestra motivación. El problema es que hay, y lo siento en el alma,
profesores no muy buenos, hay profesores excelentes, fantásticos y maravillosos, pero hay profesores que no son nada vocacionales, que están en los institutos, que es la época más difícil para trabajar con los pibes. ¿Cómo es posible que haya profesores de instituto que no tienen interés ninguno por su asignatura, que no tienen interés por los pibes que tienen delante? Y puede ser un 10%, un 15%, no lo sé. Pero esa gente se está cargando a un montón de pibes en el futuro. Y eso está dentro del sistema educativo. La vocación es primordial para poder avanzar en la vida. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo siempre pongo el ejemplo personal. Sí. Yo creo que podría ser un apartado dentro de este programa. El ejemplo personal de Javi. Sí, está bueno, está bueno. La radio. Sí. La radio. Yo soy un loco enamorado de la radio. Y la mejor asignatura que yo tenía desde que era un niño hasta que salí del instituto en bachillerato, lengua no la suspendía nunca. Yeah. Es que lengua me ayudaba a poder desarrollar los guiones, la lectura. Me ayudaba un montón. Era imprescindible. La estudiaba sin darme cuenta, prácticamente. Porque y la parte que más me gustaba era cuando la profesora decía: hoy toca, vamos a redactar una noticia. Claro. Ahí ya la imaginación mía se convertía en las Torres Gemelas de Pues te puedo decir algo para que te ayude mucho más a entender esto. Las matemáticas tienen una cosa que es el ritmo. El ritmo. El ritmo de respiración, de hablar. Si lo planteamos de esa manera, claro, todo el mundo se motiva con lo que hay. Si las matemáticas las planteamos como un tostón de números y de tal y cual, al final el chiquillo dice, ¿esto qué es? Y no me interesa. Pues sí, es fundamental. Y hemos puesto el ejemplo tonto, por decirlo de alguna forma, conmigo, porque ese ejemplo se puede extrapolar a la medicina, a través de la química, a través de la física, se puede extrapolar a un montón de situaciones, ¿no? Mira, me decía un compañero que da clases en la universidad, yo te ayudo, Gabriel, yo voy allí y le doy clases a los pibes, les enseño matemáticas, les enseño física, y les dije, no, ¿tú qué eres, ingeniero? Sí, vale, pues haz cosas para que ellos de repente digan, Dios, ¿cómo hiciste esto? El tío que te dice, Dios, ¿cómo hiciste eso? Eso es un ingeniero en potencia. Ahora ayúdale. Sí. Él se va a buscar la vida para aprender matemáticas, física, química. Lo que tiene que tener es esa motivación. Y más ahora mismo, Javier, tú sabes perfectamente, y todos sabemos perfectamente, que tú quieres arreglar cualquier cosa en tu casa y te metes en YouTube hasta que encuentres un vídeo que tú digas, este me está enseñando, este es mi grifo, este es mi tal, por aquí, este chorro lo voy a arreglar de esta manera. Y te pones y lo haces, claro. El tutorial. Entonces, ¿por qué es? Porque tú te motivas en buscar lo que te interesa. Claro. Y de la forma en la que tú quieres aprender. Pues eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. No es tan importante ahora mismo el contenido, sino la magia de cada uno de los saberes que tenemos que aprender. Eso es fundamental. Y cuando descubres que alguien te lo explica de una manera bastante sencilla, sin dar tanta vuelta, porque muchas veces damos mucha vuelta con la teoría, cuando se puede ir más al grano. Y parte de esa teoría muchas veces la percibimos como algo de sentido común, entonces llegas de manera más fácil, y estar escuchando continuamente el sentido común a veces aburre y mucho, ¿no? Nosotros planteábamos a un profesor de física que él me decía, yo, es que no es tan fácil, y yo decía, mira, tú te montas en tu despacho, en tu aula, una serie de recorridos de circuitos con bolas de diferentes tamaños, pesos, volúmenes, masas. Y le dices a los chiquillos, a ver qué bola llega, la tiran desde aquí, recorre todo esto y se queda en este punto. Y los pibes empiezan a tirar bolas. Unas con más peso, otras con más volumen, otras con menos, otras con más masa, otras... El momento en el que uno llegue y la ponga en su sitio, el profesor puede llegar y decir, a ver, hace el ejercicio y dice, esta es la bola. Y la pone y los tíos dirán, yo, ¿esto qué? No es magia, es conocimiento. Es conocimiento. Si tú eres capaz de decir, yo podría saber dónde va a caer tal cosa estudiando física. Hay mucha gente a la que le va a importar muy poco, pero hay mucha gente que va a decir, esto quiero aprenderlo yo. No es tanto que te vuelvo loco con números y tú dices, no me interesa, a que tú de repente dices, yo quiero hacer un puente. ¿Sabes qué necesitas para hacer un puente? Tienes que saber cuál es el suelo, cuál es la piedra, los pesos, los contrapesos. Mira, Gabriel, aquí a Radio Guiniguada, y vamos a otro ejemplo real, ¿no? Sí. Vienen muchos alumnos de práctica del Instituto Felo Monzón que tienen el sector de audiovisuales, técnico de sonido, audiovisuales, y yo cuando vienen a hacer las prácticas aquí, Radio Guiniguada también tiene una metodología, ¿no? Pues un poco para entender las capacidades reales que tienen los alumnos y las alumnas que vienen. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, y no siempre los profesores tienen tampoco las mismas capacidades de proyectar, ¿no? Si tú estás estudiando técnico de sonido, realización sonora,
en el sector audiovisual, yo creo que una cosa importante es saber qué es lo que hay en tu entorno relacionado con la actividad que tú o para la que tú te estás preparando, ¿no? Sí. Por ejemplo, si ahora mismo tenemos aquí los auriculares conectados al medio de la mesa, hay unas clavijas que van conectadas en unos enchufes en la mesa, y resulta que los auriculares tienen una clavija fina, pero hace falta el adaptador gordo para poder enchufarlo en la mesa. Sí. Todos conocemos que los cascos tienen dos clavijas, la finita y la gorda, ¿no? ¿Dónde compras la gorda? Si de repente vienes aquí y alguien, pues sin darse cuenta, lo desenchufó, la perdió, con la aspiradora la aspiró, ¿dónde la compras? No saben dónde la compran. No tienen ni idea de dónde compran la clavija. Capaces que se van al Mediamar a ver si está la clavija. Pues probablemente esté. Pero lo más fácil es ir a una tienda de electrónica. Ahí vas a encontrar no solo esa clavija, sino un montón de componentes que te van a ayudar en tu día a día, en el sector en el que te estás desarrollando. Y nosotros les enseñamos un poco ¿cómo se llama? La guía o el mapa. Tenemos hecho como un mapeo de tiendas de electrónica donde puedes comprar. Tenemos Anesco, Lopacán. Digo, no es con ánimo de hacer publicidad, pero forman parte del paisaje urbano, ¿no? Y eso es importante, que conozcan el entorno, que tengan una conciencia del entorno. Es muy importante que los pibes entiendan que lo que están aprendiendo tiene un contexto y tiene una realidad. Esto es como decíamos, mira, por ejemplo, filosofía. Tú puedes ponerte delante de ellos y contarles quién era Kant, quién era Albert Camus, quién era Sartre, quién era tal, o puedes hacerle las preguntas que se hacen los filósofos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Que ellos contesten. Y a partir de que ellos contesten, tú les dices, oye, ustedes tres contestaron como los existencialistas. Pónganse aquí, estudien qué eran los existencialistas, dónde estaban y cómo se adecua esto al tiempo de hoy. ¿Sabes qué estás enseñando con eso? Primero, que tus pensamientos importan. Eso es lo primero. Lo segundo, que no basta con pensar cualquier cosa, que tienes que profundizar en tu pensamiento. Y tercero, que la filosofía no es algo que está hecho. La filosofía es algo que nos está haciendo y que somos capaces nosotros de transformarlo y de evolucionar con ella. Con lo cual la filosofía no es algo muerto que dijo alguien, sino algo que yo también tengo mi pensamiento y tengo mi filosofía de vida. Entonces ya me va a interesar qué dijo este tío. No es lo mismo saber los existencialistas por qué pensaron como pensaron, porque era un tiempo de entreguerra. Le daba igual todo. ¿Por qué? Porque los tíos decían, vengo de esto y venimos a otra, ¿qué puede pasar mañana? Entonces, vamos a entender cómo ha pensado la civilización hasta este momento y vamos a entender también que vamos a un tiempo en el que yo puedo empezar a plantear cosas diferentes, pero hay que profundizar. Que son los dos graves errores que tenemos en la situación de hoy. La mentira y la falta de profundidad con todo. Enseguida vamos a hablar de la mentira y la falta de profundidad, pero tú sabes que para aprender bien hay también, y tenemos que aprender a desconectar para poder refrescar y enganchar con nuevas ideas. Por eso hacemos una breve pausa y enseguida retomamos la conversación con Gabriel Alpresa, representante legal de la Asociación Pandora, aquí en Radio Guiniguada, en este espacio dedicado a la participación ciudadana. Sansofé. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. ¿Estás escuchando de verdad? ¿O solo oyes ruido? Necesitamos volver a sentir el pulso de Gran Canaria. Vivir la diversidad en derechos y en justicia. Porque somos más que números. Porque no somos sombras. Próximamente tendrás una voz en la radio. Humanízate. Un proyecto de la Asociación El Patio de las Culturas y el Cabildo de Gran Canaria. Unidad de Participación Ciudadana. Bajo el mismo abrigo.
La educación transforma, nos enseña a pensar, a convivir y a reconocer que somos parte de un mismo mundo. La educación para el desarrollo sostenible forma personas críticas, solidarias y comprometidas con el planeta. Cuando educamos con valores, abrimos el futuro. ODS 4, aprender para cambiar. Voces por los ODS ha sido subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Solidaridad Internacional. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Ya estamos de vuelta. Mentira no era, y con profundidad vamos a enganchar de nuevo la conversación que teníamos con Gabriel Alpresa en esta mañana de miércoles aquí en Radio Guiniguada. Bueno, Gabriel, estábamos hablando de la mentira y la profundidad. Sí, creemos que son parte del gravísimo problema en el que estamos viviendo ahora mismo. Y hay una cuestión muy interesante sobre esto. Nosotros hace 2 años presentamos un proyecto a la gente de Satocán, Fundación Junge de San Juan, donde está Mapi, que es un encanto de persona y que además nos ha ayudado muchísimo a entendernos incluso a nosotros mismos, y presentamos un proyecto de integración con pibes de diferentes historias, ¿no? Y nos empezaron a venir pibes autistas. De hecho, hay uno que está dentro de la Junta Directiva de Pandora, Víctor, que para nosotros está haciendo un descubrimiento absoluto, está inventando espacios nuevos, dinámicas nuevas, cosas nuevas. Y decíamos una cosa, porque todo el mundo me decía, sí, claro, hay que integrar a la gente autista. Y yo decía, ¿integrarlos dónde? En la basofia que tenemos montada aquí. Y empecé a pensar en algo y descubrimos una historia súper interesante. Te estaba comentando que los 2 graves problemas que tenemos en la actualidad es la cantidad de mentiras que suelta todo el mundo y la falta de profundidad para cualquier tipo de trabajo que se hace. Claro. Es muy curioso, porque los autistas, hablando así muy a grosso modo, son personas que no saben mentir y que profundizan mucho a veces en determinadas cosas. Entonces, esta gente no está viniendo para darnos una píldora para que aprendamos realmente lo que nos está faltando como humanidad. Esa es una pregunta que dejo ahí, porque siempre estamos como, vamos a integrar a los chicos con dificultades y al final no se trata de integrarlos en lo que tenemos, sino de hacer tan amplio lo que somos que quepamos todos, ¿no? Y sobre todo entendiendo que quien viene... Mira, hay un ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con jóvenes en el barrio de La Isleta, nos reuníamos 30 y pico voluntarios, y de repente vino una chica que era sorda, y me dijo, Gabriel, yo quiero entrar en el grupo. Dije, venga, vente a las reuniones. Y entonces, claro, el primer problema fue, ¿y cómo hacemos una reunión con ella? Y ella dijo, yo leo los labios. Ah, perfecto. Entonces empezamos a hablar, pero claro, estaba hablando alguien y ella estaba leyendo los labios, y alguien por detrás interrumpía, se paraba, miraba para allá, ella miraba para atrás, y cuando se volvía, ya el otro estaba hablando otra vez. Entonces nos dijo, paren, no me entero. Y nos planteó coger una pelota para que solo pudiera hablar el que tuviera la pelota en la mano. ¿Sabes lo que hizo una sorda? Enseñarle a gente que oye a escucharse. Claro. Entonces, si somos capaces de entender que lo que está alrededor nuestro, las diferencias son las que nos hacen humanidad y las que nos hacen más amplios, esto crecerá. Si no, lo que hacemos es siempre estar cercenando lo que no es como nosotros, y nos convertimos al final en ese grupo gris en el que todo lo que es diferente lo quitamos de en medio, cuando lo diferente es lo que nos hace realmente avanzar como humanidad, ¿no? Les enseñó pues prácticamente a utilizar una metodología de sentido común, una metodología de respeto, una metodología de vamos a escuchar, y esa metodología ayuda a que se profundice también en lo que se está diciendo. Fundamental. La profundización, la profundidad, no sé cómo se dice la palabra, no sé si la dije bien, pero la profundidad es muy importante porque nos ayuda a analizar el trasfondo de todo. Muchas veces nos quedamos con la primera respuesta, ¿no? Esto no se puede hacer. Pues vale, no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Pues a lo mejor no se pueden meter en la plaza del pueblo, ahí en La Isleta, no se pueden meter 100.000 personas encima porque se puede hundir el techo. Puede ser un motivo.
El otro motivo puede ser pues porque hay una norma que lo prohíbe, por el cuidado de los jardines, si los hay, porque no sé que han intervenido allí y no sé lo que habrán hecho, pero hay que profundizar en... La profundidad es la base de todo. A ver, la agricultura no funcionaría sin la profundidad. O sea, si tú tiras una semilla y te vas, eso ¿cómo sabes que funciona, cómo funciona? Pero si tú tiras una semilla y empieza a crecer algo, y tú dices esto. Y si empiezas a pensar, oye, ¿y si le echo agua? ¿Y si hago no sé qué? ¿Y si hago no sé cuánto? Y llega un momento en que hay gente que se especializa en cosas determinadas y se generan cosas. Pero es que la profundidad es la base del arte. La profundidad es la base de la comunicación, de la relación entre las personas. Si no hay profundidad, todo es aquí me da todo igual, que es realmente lo que estamos viviendo ahora mismo en las redes, ¿no? Alguien pone una foto. Yo recuerdo una chica que puso una foto con su padre, ya un señor mayor, con chándal. Ella súper contenta y puso, por fin he conseguido que mi padre salga a andar. Las respuestas de la gente, la que tiene que andar eres tú, gorda, no sé qué, la que tiene... Y yo decía, pero ¿cómo coño la gente se piensa que tiene derecho a atacar a nadie? ¿Por qué? Porque nadie está dando la cara con las cosas, porque a la gente no le importa qué va a ser de esa chica que le están insultando. No da igual. No hay sensibilidad. Da igual, absolutamente igual. Yo suelto la mierda que me da la gana soltar y que se la coma quien se la tenga que comer. Pero eso sí, estamos viviendo un tiempo muy simpático para esto. Las personas que peor te tratan son las que en un momento determinado, cuando le dicen, mira, ya está bien, y de repente te dice, yo me acabas de hablar mal, ahora me siento hecha polvo. Y dice, pero si llevas insultándome 3 días y yo te vengo a decir ahora, se acabó aquí, y te has sentido ofendida y ya está. Entonces... esta situación en la que estamos viviendo, en la que todo el mundo tiene derecho a sentirse mal, pero a la gente le da igual cómo te sientas tú, es una falta de respeto absoluta, porque estamos perdiendo la humanidad. Estamos perdiendo la capacidad de estar en el otro, de entender al otro, de intentar escuchar qué es lo que está viviendo. Eso es un gravísimo problema. Entonces, y después, Gabriel, si le llamas la atención... es que no hay libertad de expresión. Sí, es lo que te decía. Todo el mundo es muy sensible cuando le afecta a ellos, pero no es sensible. Si a mí me sienta mal que alguien venga tarde a una cita, yo no voy a venir tarde nunca a ninguna cita. Claro. Y cuando venga la persona tarde, si tiene una excusa y una razón, oye, pues no pasa nada y tal, ya está. Pero cuando sea continuamente, ya le diré, mira, no quedo más contigo, se acabó. Sabes que uno tiene que poner sus límites en las cosas, ¿no? Y hay un respeto que se ha perdido absolutamente, ¿no? Y yo no estoy hablando de gente mayor y gente joven, que eso se suele plantear mucho, porque mira, salgo de reuniones de asamblea, yo trabajo desde el foro con gente más mayor, las asambleas del foro son complicadísimas. Y solemos ser 15, 20 personas algunas veces. Las de los chicos, que hay veces que son 60, son preciosas. Se escuchan, atienden, se ríen no con la maldad, sino, mira lo que dijo el tío, nos reímos y ahora volvemos a hablar. No tiene tanto que ver con el tema de la edad, ¿eh? No, la proyección que se le quiere dar, eso también, y el interés que pueda existir, porque hay un interés profundo que muchas veces es, ¿cómo lo podemos decir? Es evidente y otras veces no es evidente. Y cuando, claro, en la evidencia están las intenciones también. Estamos viviendo un tiempo de mucho problema de salud mental y no hay nadie que esté interviniendo aquí. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, la salud mental no es una cuestión de un psicólogo sentarse con un chico, que en determinados momentos sí puede ser. La salud mental es una cuestión de que la sociedad y el estilo de sociedad en la que tenemos está dañando a la gente. Y no somos capaces de pararnos a decir, mira, esto no puede seguir funcionando. Y se fomenta, que siga así. Sí. Fomenta, da igual, exactamente igual. Es asombroso. Yo, este liberatorio de ideas lo desarrollan en el barrio de la Isleta. Me gustaría saber si tienen la complicidad de los centros educativos. No la tienen. No, además te lo digo directamente. No, llevo 3 años presentando un proyecto en uno de los institutos, que además presentó el proyecto, me dicen, qué interesante, Gabriel, qué bueno y tal. Oye, mira, ¿me puedes especificar más cómo sería el trimestre y tal? Le hago todos los trimestres, cómo trabajaríamos cada una de las dinámicas, y me dicen, vale, y ahora me puedes plantear más cómo sería el primer trimestre. Se lo pongo, y ahora todo esto te estoy hablando de que yo hago un proyecto, me contestan 3 semanas después, vuelvo a hacer, me dicen, tal, 3 semanas después, y al final me dicen, ¿y cómo serían las clases por semana? Le planteo las clases por semana, y un mes después me dicen, Gabriel, nos parece muy ambicioso. ¿Pero entonces? Y entonces me quedo como diciendo, a ver, perdona. Y les comento al siguiente año, mira, entiendo que te haya podido preocupar que sea tan ambicioso. Lo que te quiero decir es, cuando yo te presento un proyecto es, ¿cómo sería esto lo ideal?
Pero ¿cómo empezamos? Yendo a una clase, haciendo esto, funcionando con esto, poco a poco, desarrollando. Vale, pues preséntanos un proyecto. Vuelvo a presentar un proyecto. A día de hoy no me han contestado. Este proyecto se presentó en julio, lo volví a presentar en noviembre y yo no sé si lo voy a volver a presentar ya. Porque hay una cuestión, Javier, que es que... Gabriel, antes que tú vayas a esa cuestión, sí. En la isleta tenemos... yo trabajé en el Tony Gallardo, Sí. trabajé en el Franchi Roca Sí. y trabajé, creo que En el IES Isleta. en la isleta. Sí. Yo no sé cuántos hay en la isleta, o sea, lo desconozco. Públicos son esos 3. Esos 3. Sí. ¿Y cómo es posible que 3 centros públicos, no sé yo, el interés? Es que, claro, después nos quejamos que las comunidades educativas no están abiertas al barrio, claro. No están abiertas. ¿Quién tiene potestad para abrir la comunidad educativa al barrio? Yo no sé si es el En director. principio son los centros y son la gente de dirección. Sí digo siempre, Javier, que esto es así, ¿no? Uno no sabe en qué grado están los demás, ¿no? O sea, yo sé qué es lo que quiero hacer. Tengo clarísimo, además, porque lo que estamos planteando es ni más ni menos que entrar en las tutorías. Las tutorías que están absolutamente vacías de contenido. Las tutorías no son un espacio para que los jóvenes estudien o para que los jóvenes vean una película o para que los jóvenes... Las tutorías están para que los jóvenes se conozcan entre sí, para que los jóvenes abran sus... Mira, nosotros empezamos a hacer hace ya años, cuando trabajamos con el gobierno de Canarias, tuvimos 3 años con eso. Entrábamos en una tutoría, sentábamos a los pibes en círculo, les preguntábamos cómo estaban, hablábamos de nuestras historias y le empezábamos a hacer juegos tan sencillos como decirle, a ver, el que quiera que diga cuál ha sido el momento más alegre de su vida. Y uno hablaba, otro hablaba, otro hablaba, otro hablaba. Ellos empezaban a mirarse como diciendo, mira lo que le ha pasado a este, mira lo que me ha pasado a mí. Y empezaban a generarse unas sinergias entre ellos, Claro. que no es posible que se hagan de otra manera. Entonces, esa es una parte. La otra era trabajar en los recreos. La otra era trabajar las actividades extraescolares, que si no lo sabemos, yo hice mi trabajo de fin de carrera de magisterio, lo hice sobre el tema de las actividades extraescolares. Es increíble. Antes teníamos jornada partida. ¿Sabes por qué se planteó la jornada continua? Porque el profesorado dijo que ellos eran funcionarios. Que la tarde, perdona, pero yo trabajo por la mañana y por la tarde no. Y hay una cuestión que es que las AMPAs se pelearon. Y gobiernos, ayuntamientos y demás dijeron, no se preocupen porque las tardes van a estar llenas de contenido. Actividades, talleres, todo eso está argumentado y está en periódicos. ¿Quién conoce qué actividades se hacen en los centros educativos? Si no es alguna APA que monta alguna actividad, pero las actividades que se hacen por la tarde no deberían ser actividades cerradas a un grupo, a un pibe que venga a jugar a fútbol. Deberían ser actividades donde vamos a abrirnos en el centro y vamos a generar cosas diferentes. Vamos a hacer grupos de música, vamos a hacer talleres de pintura, vamos a hacer cosas de las que se están perdiendo dentro del centro educativo. Claro. Por ejemplo, es una cosa importantísima que además tengo 2 o 3 chicos en Pandora que son unos cracks, que es, vamos a aprender a discutir, a debatir, a argumentar. Vamos a aprender oratoria. Que en esta sociedad es muy necesario hoy en día. Es fundamental porque además te está marcando cuál es el criterio de las cosas, ¿sabes? Eso es fundamental. Entonces, no nos educan con criterio, nos educan con tira para adelante, esto es lo que hay, tú funciona, responde rápido a lo que te estamos diciendo, que es lo que yo te dije que tenías que responder, no pienses, no es cuestión de eso. Y esto que pasa, que hay mucha gente que dirá, no, bueno, es que son jóvenes y tal. Sí, pero si tú no enseñas a un joven a dudar de lo que tú le estás enseñando, ese joven va a entrar en cualquier cosa que tú le pongas delante. Y la mayoría de las veces, y todos lo sabemos, esas historias en las que entran tienen que ver con la comodidad y con la evasión. Y a lo mejor no tengo que decir que estoy hablando de drogas, por ejemplo, o de amistades tóxicas, o de relaciones sin sentido. Yo todavía tengo un montón de jóvenes, afortunadamente ya cada vez menos, de estos que llegan el viernes y dicen, no, nos vamos a no sé dónde porque es el cumpleaños de no sé quién, nos vamos a coger una borrachera, y te quedas mirando y dices, un pibe de 16 años. Sí, es la aspiración es sí, esa. dices, ¿a dónde vas? ¿No? Pero ¿cómo vas a emborracharte? Pero si vas a perder el sentido, no te vas a enterar, no te vas a divertir. Pero da igual. Ellos van a lo que va a la masa, a lo que parece que es lo correcto, lo que se debe hacer. Estamos en manos de muchas la cosas ruta de las tapas en Vegueta, la ruta de las tapas tapas en el mercado del puerto. Sí, me decía una amiga ya de una cierta edad que estaba harta de que venían sus hijos, venían su familia, navidades, ¿verdad? Y todo eran encuentros para comer y para beber. Y ella me decía, pero no hay nadie que se le ocurra sentarnos en la playa a hablar.
¿Sabes? No hay nadie que diga, oye, mira, yo hice una vez selección de personal y me llevé 17 personas, me las llevé a la playa de las Canteras. Y cuando llegamos allí, todo el mundo en plan, ¿dónde vamos a hacer? No, en la playa. Me dicen, ¿en la playa? Hubo 2 que me dijeron, no, yo a la playa no me bajo. Digo, pues si tú no te vas a la playa, tú no puedes trabajar conmigo. Porque necesito gente abierta, con la mente dispuesta a cualquier cosa. Y la gente me miraba como diciendo, ¿cómo se puede hacer una selección de personal en la playa de las Canteras? ¿Y por qué no? Porque está fuera de lo común, Gabriel. Está fuera de lo común. Entonces, claro, a la gente le asusta lo que está fuera de lo establecido. Y sabemos que lo establecido va por los cauces que va. De hecho, a mí me preocupa mucho lo que decías de los institutos, ¿no? A mí me preocupa que la capacidad de decisión esté en personas que no se abren a lo que está fuera de lo establecido. Sí, pero te quiero decir, Javier, que porque yo siempre intento escuchar a todo el mundo y entender lo que puede pasar por otro lado. Claro. Y de repente estos tíos tienen otro planteamiento. Hay gente que... Esto, por ejemplo, que estoy planteando es muy complicado. Yo estuve trabajando los 3 primeros años con el gobierno, que íbamos a institutos y trabajábamos las tutorías, y te puedo asegurar que en el 90% de las clases que entramos, los problemas de bullying se quitaron. Y no porque yo los quitara. Hacíamos una cosa que era los sociogramas, y al final ellos veían cuál era la situación y la relación del grupo. Y se hablaba sobre la relación del grupo, porque muchas veces el problema es que hay pibes que... Mira, había un caso muy concreto de un pibe que estaba siempre machacando a una piba, pero llevaba machacándola desde tercero de primaria. Claro. O sea, te puedo estar hablando de 5 o 6 años. Y salió en el tema del gráfico, porque además una de las preguntas que hacía era ¿quién te está haciendo bullying? ¿A quién están haciendo bullying? Y la gente lo captó y saltó el tipo. Y llegó un momento que el tío decía, no, bueno, yo no pensé que te estuviera ofendiendo, yo no pensé que... ¿Sabes qué pasaba? Que estaba locamente enamorado de esa niña y no tenía forma de entrar sino a lo bruto. Claro, fíjate tú. Y en el momento en que los dos se reconocieron el problema y no sé qué, y estuvieron hablando, terminaron un tiempito juntos. Afortunadamente después lo dejaron porque era una relación un poco rara y un poco tóxica, pero que en principio fue una historia. Se acabó el bullying. Sí. Porque el que hace bullying en el 90% de los casos, y esto es así aunque suene extraño, son gente con un problema terrible. Sí. Terrible de relación con los demás. Entonces, si tú consigues decirle al tío, no hace falta que seas bruto, vente para acá, háblalo. Cuando consigues, porque hay muchas veces, por eso la mayoría de los bullying se hacen desde los chicos. Claro. Porque a los hombres se nos ha olvidado, se nos ha tapado el tema de lo emocional, de los sentimientos, de decirle, oye, me siento fatal. ¿Por qué? Porque te quiero y no te preocupes, sentamos, hablamos. Entonces, todas esas dificultades que tenemos, cuando tú te encuentras a alguien delante tuya que está embroncado y tú estás intentando argumentar y él no está escuchando tus argumentos, no sigas argumentando. Porque lo siguiente es una piña. Claro. Te va a pegar, porque en el momento en que no sepa por dónde argumentar, su salida es... ¡buah! Y vas a decir, perdona. Entonces, cuando tú puedes argumentar con alguien, se puede llegar a cualquier sitio. Y hoy en día estamos teniendo ese gravísimo problema de falta de argumentación por la polaridad en la que nos han metido, la polarización, pero no solamente los políticos, o los partidos políticos, sino la prensa. Los medios de comunicación nos están metiendo en una polarización terrible. Entre otras cosas porque no profundizamos. Pues nosotros intentamos profundizar. Lo que pasa es que profundizar en 1 hora de programa es difícil y tenemos que ir un poquito a lo superficial. Gabriel, estamos llegando al final. Me gustaría que en este último minutito y medio que nos queda nos explicaras ahora mismo en qué punto está el proyecto y hasta dónde pretende llegar. Esa es una pregunta muy complicada. Sí, complicada por 1 minuto y medio, sí que lo es. Sobre todo porque nos dejamos por medio un montón de preguntas que sobre todo que para son vitales. 1 minuto y medio, por lo que decimos que la sencillez requiere de mucho trabajo, poder decir algo muy sencillo. Pero bueno, la situación en la que estamos, nosotros estamos fluyendo. Estamos captando pibes con intereses y planteándoles a ver cómo hacer una programación para desarrollar determinadas historias, que entiendan que lo que ellos plantean, por ejemplo, la gente de baile, esto de qué puede servir, dónde se puede meter dentro de un instituto. Claro. Y me dicen educación física, vale, música, vale, relación con los demás, venga, vale. Entonces vamos viendo, cogiendo cosas de los institutos, qué se pide en cada uno de estos rollos y cómo lo planteamos en el tema de la música, cómo lo desarrollamos. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no lo sé. Yo llevo 37 años peleando con esto, no sé el tiempo que me queda.
Mucho. Pero va a llegar hasta que yo me desconecte de esto y me vaya a otras cosas, o hasta que alguien coja el peso y tire para adelante. Y en principio la idea es que es muy ilusionante el ver que hay un recorrido por hacer, y esto de levantarte todas las mañanas y saber que no está todo hecho y que tienes que seguir peleando, a mí es mi elemento motivador. Ojalá no llegue nunca al final y que siempre haya un recorrido que hacer, ¿no? Por lo menos la complicidad de Radio Guiniguada la van a tener siempre, Javier, siempre. Y estamos dispuestos además a abrir los micrófonos, ya no solo en el programa Sansofé, que es el programa y el espacio especializado en participación ciudadana, que tampoco sabemos hasta cuándo ni de qué manera va a llegar, pero por lo menos la radio sí que sabemos que vamos a tirar de ella hasta que las fuerzas lo permitan. Y lo mismo va a pasar con Pandora y contigo y con todos los proyectos que están ejecutando. Yo te agradezco en nombre de todo el equipo que hayas aceptado la invitación a estar con nosotros en esta mañana, y te emplazamos a otro programa al que vas a venir, en este caso representando a Foro por la Isleta, del que eres presidente. Es una federación de asociaciones que también está haciendo una labor importante en el barrio y que cuenta con una muy buena aceptación y con una muy buena oposición. Y ojo, cuando digo muy buena oposición me refiero a cantidad, porque eso es señal de que está generando inquietud. Algo se está haciendo. Y eso es importante también, dar a conocer todo eso. Así que te emplazamos a un próximo programa de Sansofé en los próximos días. Javier, como siempre. Y hasta la próxima, y mucha suerte con Pandora, y un saludito a todos los pibes y pibas que forman parte de esta idea y de este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Salud. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011. O llámanos al 928 31 99 46. Las escuelas no son islas, forman parte de un entorno social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 también implica abrir los centros educativos a la comunidad. La participación de asociaciones, AMPAs y colectivos mejora la educación y fortalece los vínculos sociales. Cuando las familias participan activamente, se refuerza el acompañamiento educativo y se crea un clima de confianza. Cuando los colectivos entran en las aulas, se amplían las miradas y se conectan los contenidos con la realidad. La educación gana sentido y utilidad social. La participación ciudadana en la educación también ayuda a detectar desigualdades y a proponer soluciones. Permite que la escuela sea un espacio inclusivo, donde nadie se quede atrás por su origen, situación económica o contexto familiar. Abrir la educación a la participación es apostar por una sociedad más justa y más crítica, porque educar no solo es transmitir contenidos, es formar personas capaces de pensar, dialogar y participar activamente en la vida comunitaria y democrática. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Educación de calidad. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te agradecemos la escucha activa y te invitamos a que vuelvas a sintonizar con Radio Guiniguada una nueva edición de este espacio de participación ciudadana. ¡Hasta la próxima!